En una noche helada durante un invierno ruso, un hombre que antes estuvo cerca de la familia real encontró un final extraño y violento. Se oían rumores de asesinato. Este hombre no era un príncipe ni un general, sino un monje misterioso con poderes que parecían no tener fin. Su muerte sacudió a todo un imperio. Historias de magia, profecías y secretos oscuros lo rodeaban. Muchos se preguntaban cómo un hombre tan simple pudo influir en reyes y reinas y desaparecer en sangre. Las calles frías veían a la gente susurrar sobre este extraño monje cada día. Algunos decían que era un santo, otros decían que tenía oscuridad en su alma. Dentro de los grandes palacios de la familia real de Rusia, las puertas se abrían y cerraban para él. La familia confiaba en él como pocos podían entender. ¿Cómo pudo un campesino pobre, de un pueblo helado, volverse más importante que generales nobles, ricos comerciantes y sacerdotes? El miedo y la sorpresa se extendieron. La familia real pensaba que él podía curar enfermedades que los médicos no podían. Algunos decían que hablaba con Dios, pero otros creían que hablaba con fuerzas oscuras. Eventos extraños pasaban donde él iba. La gente empezó a preguntarse qué era real y qué era un truco hecho por un hombre que parecía tener muchas caras a la vez. El miedo llenó los corazones de muchos. Si este hombre podía controlar a los gobernantes de Rusia, ¿qué haría después? ¿Qué peligros escondía la oscuridad fría? Grigori Rasputin nació el 20 de enero de 1869 en un pequeño pueblo llamado Pokrovskoye, en las frías tierras de Siberia. La vida allí era dura y muy fría. Siberia siempre fue un lugar donde enviaban a criminales y personas exiliadas. Vivir allí era muy difícil, con inviernos duros y una lucha diaria por sobrevivir. La familia de Rasputín era de campesinos pobres. Su padre trabajaba como granjero y mensajero, y su madre luchaba para criar a muchos hijos en los duros inviernos de Siberia. Antes de que naciera Rasputín, todos sus hermanos habían muerto jóvenes. El frío, las enfermedades y el hambre mataban a muchos, pero él logró sobrevivir. Cuando creció, Rasputín empezó a decir que veía visiones extrañas. Decía que los ángeles le hablaban en sueños y le mostraban cosas que otros no podían ver. Rasputín también tenía un don para curar. Los aldeanos creían que podía sanar caballos enfermos solo con tocarlos, y muchos pensaban que tenía un poder divino. Algunos creían que Rasputín era un santo enviado por Dios, mientras otros temían que trabajara con fuerzas oscuras. Se discutía mucho sobre su verdadera naturaleza. Cada historia hacía crecer el misterio de Rasputín. La gente susurraba sobre sus poderes en los mercados, en las cenas familiares y junto al fuego con amigos. Desde pequeño, Rasputín vivió con dos imágenes: un hombre santo lleno de milagros o un alma peligrosa con secretos y magia oscura. De niño, Rasputín se metía en muchos problemas. Bebía mucho, peleaba con los vecinos y robaba caballos. Muchos le temían, pero nadie se atrevía a castigarlo fuerte. Un día, después de robar un caballo, Rasputín huyó a un monasterio cercano. Allí, la vida tranquila de oración y trabajo duro cambió algo dentro de él para siempre. En el monasterio, Rasputín conoció a Makarish, un mentor sabio y amable. Gracias a sus enseñanzas, Rasputín decidió vivir de forma espiritual y dejar su pasado violento. Sin embargo, el camino de Rasputín hacia la fe no fue fácil. Mientras viajaba por Siberia, se encontró con grupos secretos que mezclaban ideas santas con actos oscuros. Uno de esos grupos se llamaba los Klisti. Creían que podían limpiar su alma con bailes extraños, ahogándose un poco y actuando de manera salvaje después. Aunque nadie lo sabe con certeza, muchos creen que Rasputín asistía a estas reuniones secretas. Eso solo hizo que su fama de pecador y salvador creciera más. Después de años viajando, Rasputín se volvió un peregrino. Iba de pueblo en pueblo sin zapatos, tratando de compartir sus visiones y poderes misteriosos. Llevaba cadenas bajo la ropa y casi no se bañaba, eligiendo sufrir para sentirse más cerca de Dios. Sus extrañas costumbres sorprendían a los aldeanos. Poco a poco, la gente empezó a ver a Rasputín no solo como un viajero extraño, sino también como alguien tocado por fuerzas superiores, aunque no todos confiaban en él. Después de años como un hombre santo errante,
Rasputín sintió que debía ir a San Petersburgo. Creía que la Virgen María le había pedido ayudar a la familia real. Con la ayuda de su viejo mentor Makarish, Rasputín conoció a sacerdotes importantes que tenían buenos contactos. Su confianza le abrió puertas a la nobleza. Aunque Rasputín parecía salvaje y olía mal, sus extraños poderes sorprendieron a los nobles. Pronto su fama como sanador lo acercó a los gobernantes de Rusia. Dos hermanas reales, Milika y Anastasia, ayudaron mucho en el ascenso de Rasputín. Expertas en misticismo, creían que tenía poderes y lo presentaron a gente importante. Apodadas las hermanas Cuervo, por sus narices afiladas, estas mujeres ya habían usado hechizos y artes secretas para casarse con la famosa familia Romanov de Rusia. Las hermanas confiaban en Rasputín y lo presentaron al zar Nicolás y a la zarina Alexandra. Ese encuentro cambiaría para siempre la vida de él y el futuro de Rusia. La relación de Rasputín con la familia real se hacía más fuerte cada día. Se volvió una persona de confianza en el palacio, visitaba seguido y entraba en su vida privada. Al principio, Rasputín parecía una ayuda sagrada, pero pronto su comportamiento se volvió extraño. Empezó a beber más y a actuar de maneras muy inapropiadas. A pesar de sus acciones impactantes, la zarina Alexandra siguió confiando en Rasputín. Ella creía que había sido enviado por Dios y no creía los malos rumores sobre él. En sus reuniones secretas, Rasputín actuaba de forma extraña. A veces decía que hablaba con espíritus. Sus seguidoras seguían creyendo que tenía poderes mágicos. La adicción de Rasputín al alcohol y sus extraños comportamientos hicieron que muchos en la corte rusa desconfiaran. Algunos temían que desviara a la familia real. Los sacerdotes que antes apoyaban a Rasputín decían ahora que su poder venía de la oscuridad. Políticos también advirtieron al zar y a la zarina, pero no fueron escuchados. Los periódicos empezaron a contar historias impactantes sobre Rasputín. Hablaban de su forma salvaje de beber, su maltrato a mujeres y su raro control sobre líderes. El pueblo ruso se enfadó. Preguntaban por qué un campesino sucio y sencillo tenía tanta influencia sobre sus gobernantes. Muchos culparon a Rasputín del caos. Mientras la furia del pueblo crecía, Rasputín se mantenía cerca de la familia real. Sus enemigos aumentaban y comenzaban a hablar en secreto de quitarle el poder. Mientras Rasputín estaba cerca de la familia real, el peligro crecía fuera. En 1914, una mujer llamada Kionilla Guseva intentó matarlo en un ataque sorpresa. Le clavó un cuchillo a Rasputín en el estómago justo afuera de su casa. Aunque sus heridas eran graves, Rasputín sobrevivió y lo vio como prueba de su destino especial. El ataque sorprendió a la familia real. Alexandra creyó más que nunca que Rasputín estaba protegido por Dios y que debía quedarse a su lado a toda costa. Al mismo tiempo, llegaron terribles noticias de Europa. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, comenzó la Primera Guerra Mundial, y Rusia entró en el conflicto. Rasputín advirtió al zar que no entrara en la guerra, diciendo que traería mucha sangre. Pero no le hicieron caso, y Rusia fue a la batalla con orgullo. Pronto, muchos soldados murieron, y la oscura advertencia de Rasputín pareció hacerse realidad. Las calles de Rusia se llenaron de tristeza, hambre y enojo. Cuando el zar Nicolás fue a liderar el ejército, la zarina Alejandra gobernó en su lugar. Sola y preocupada, confió más que nunca en Rasputín para recibir apoyo. Rasputín usó su nuevo poder para sugerir líderes y dar consejos, aunque sabía poco sobre cómo dirigir un país. Los errores aumentaron y la gente se dio cuenta. Con poca comida y pocas victorias, muchos culpaban a Alexandra y Rasputín. La relación cercana de la familia real con él dañó su imagen ante el pueblo. En toda Rusia, el pan empezó a ser difícil de encontrar, y la gente pasaba horas haciendo fila. Los precios subieron mucho, pero los sueldos seguían bajos. El hambre y la miseria volvieron desesperadas a las familias. Los trabajadores hicieron huelgas, los soldados huyeron y las protestas llenaron las frías calles. Mientras el país caía en el caos, Rasputín se mantenía cerca de la zarina. Ella se reunía en secreto con él y le pedía que tomara decisiones importantes para Rusia. Mientras el poder de Rasputín crecía, sus enemigos empezaron a hacer planes en secreto. El príncipe Félix Yusupov
Pensó que quitar a Rasputín era la única forma de salvar Rusia. Yusupov invitó a Rasputín a su palacio con una historia falsa. Dijo que su esposa necesitaba curarse. Rasputín confió en él y aceptó ir, sin saber el plan real. Esperando en el sótano, a Rasputín le ofrecieron pasteles y vino llenos de veneno. Pasaron las horas, pero no mostró ningún signo de enfermedad o debilidad. Desesperado, Yusupov volvió con una pistola y disparó a Rasputín. El monje cayó, y Yusupov subió corriendo las escaleras, pensando que todo había terminado. Sin embargo, cuando volvió a mirar, Rasputín abrió los ojos de golpe. Se levantó y atacó a Yusupov, luchando con una fuerza que sorprendió a todos. Los amigos corrieron para acabar con Rasputín. Dispararon más veces hasta que por fin dejó de moverse. Aún así, su muerte no parecía normal. Los hombres metieron el cuerpo de Rasputín en un coche y fueron a un río congelado. Allí tiraron su cuerpo por un agujero en el hielo, esperando que el agua lo escondiera. Más tarde, cuando encontraron su cuerpo, se empezaron a contar historias extrañas. Sus manos apuntaban hacia arriba como si intentara empujar el hielo para salvarse. Aunque lo envenenaron, dispararon y arrojaron al agua helada, los rumores decían que Rasputín luchó hasta su último aliento. Muchos creían que nada podía matarlo. La muerte de Rasputín causó miedo y sorpresa en toda Rusia. Algunos se sintieron seguros otra vez, pero muchos temían que volviera como un fantasma a buscar venganza. Poco después de su asesinato, la familia Romanov enfrentó graves problemas. El zar tuvo que dejar el trono mientras el imperio se deshacía rápidamente. 2 años después de la profecía de Rasputín, la familia real fue asesinada durante la Revolución Rusa. Muchos unieron su trágico final a la última advertencia de Rasputín. Después de la muerte de Rasputín, la familia real perdió gran parte de la confianza que su gente tenía en ellos. Muchos pensaban que su relación con él dañó su gobierno. La rabia contra los gobernantes crecía. Ciudadanos, soldados y trabajadores estaban cansados del hambre, la muerte y líderes que no veían su dolor y problemas diarios. Sin Rasputín, la familia real parecía débil y perdida. A medida que los problemas del país crecían, hasta los más fieles empezaron a perder la esperanza. En marzo de 1917, las protestas llenaron las calles de Rusia. Multitudes enfadadas pedían comida, paz y cambios. Los soldados se negaron a atacar y se unieron al pueblo. El zar no tuvo otra opción que dejar el trono. Tras cientos de años de gobierno de los Romanov, el imperio cayó en pocas semanas, sorprendiendo al mundo. Nicolás y su familia fueron arrestados. Perdieron todo su poder, y los nuevos líderes de Rusia decidieron que nunca permitirían que volvieran los antiguos gobernantes. Con el tiempo, la historia de Rasputín se convirtió en un símbolo en todo el mundo. Algunos lo recordaban como un sanador, pero muchos pensaban que fue una sombra oscura. Algunos historiadores discuten si Rasputín tenía poderes mágicos o solo usaba trucos y miedo, pero no hay duda de que cambió la historia de Rusia para siempre. El nombre de Rasputín aún trae imágenes de misterio, locura y poder mal usado. Es una advertencia de lo que pasa cuando la confianza ciega pierde a un país. Hoy, la vida de Rasputín nos recuerda lo peligroso que es mezclar creencias personales con liderazgo. Los líderes deben ser sabios al elegir en quién confiar. Tener fe sin preguntar puede llevar al desastre. Incluso las buenas intenciones no son suficientes si están en malas manos, como pasó con la caída de los Romanov. El legado de Rasputín no es solo una historia de magia o traición, es la muestra de cómo el miedo, la esperanza y la lealtad ciega pueden destruir un imperio.